Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Un saludo muy especial. Hoy en nuestra clase de hermenéutica, pues vamos a abordar puntualmente el estudio de las escuelas de la hermenéutica. Esto haciendo referencia a nuestra tercera unidad de aprendizaje en este curso, teniendo en cuenta lo que hemos podido adelantar durante este semestre. Hablar de las escuelas hermenéuticas es hablar de 7 escuelas importantes. La primera de ellas es hablar del hermetismo en referencia a Hermes. La segunda escuela habla sobre la hermenéutica del espíritu. Como precursor es Friedrich Schleiermacher. La tercera escuela hermenéutica es la escuela hermenéutica de la historia de Wilhelm Deichler. La cuarta escuela es la escuela hermenéutica de la distancia de Paul Ricoeur. La quinta escuela es la hermenéutica analógica de Mauricio Bechot. La sexta escuela hermenéutica es la hermenéutica de la existencia de Martin Heidegger. Y la séptima escuela es la centenaria tradición de Hans Gadamer. Hay que tener referencia en torno a los diferentes autores que fueron desarrollando el concepto hermenéutico y que hoy en día, desde el punto de cómo crear un concepto, pues ese concepto de hermenéutica se fue generando a través de diferentes escuelas de pensamiento. Y es ahí donde encontramos la primera escuela. La primera escuela tiene que ver con el hermetismo. Esta escuela es una escuela que se da en Egipto y se debe a su nombre más que todo a su fundador, quien era Hermes Trismegisto. Es decir, desde una tradición un poco más filosófica, una tradición un poco más religiosa, se basa esta escuela principalmente en esos textos pseudoepigráficos. Y estos textos pseudoepigráficos hablábamos en torno a la colección de textos y a todo lo que tenía que ver con esos escritos religiosos sagrados. Es decir, más que todo, con estos textos se erigía sobre la misma base que llevaba a un conjunto de los diferentes escritos supuestamente aparecidos no solamente en Egipto entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo, sino bajo la advocación de Hermes, es decir, Hermes llamado 3 veces el Grande, porque en la mitología romana era denominado como Mercurio. ¿Por qué? Porque se hablaba de él desde el punto de vista no solo desde la trilogía del cosmos o de la misma tríada hermenéutica que estaba compuesta por un cosmos inmóvil, que era la figura de Dios, pero también un cosmo móvil, que es la figura del cielo. ¿Para qué? Para que todo ese cosmo inmóvil se desarrollara en un cosmos racional, que es el hombre. Ahora bien, podemos hablar del Cabilón, y dentro de la escuela del hermetismo y dentro de las obras del hermetismo encontramos el Kybalion, ¿no? Que es decir, el Kybalion contenía 7 principios sobre los cuales se estructuraba la filosofía hermenéutica. Y esos principios tienen que ver en primera medida con el mentalismo. ¿Por qué con el mentalismo? Porque todo está en la mente. El universo es mental, es decir, ¿cómo creo, de cierta manera desde mi mente, un concepto universal teniendo en cuenta una concepción para desarrollar una idea? El segundo principio es en referencia a la correspondencia, es decir, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Teniendo en cuenta esta correspondencia es el enfoque mental hacia dónde me debo movilizar y dónde voy a corresponder de acuerdo a ese gran entendimiento. Una tercer, un tercer principio tiene que ver con el principio de la vibración. Y hablar del principio de la vibración, es decir, si hablo de vibración, pues no está inmóvil. ¿Por qué? Porque viene moviéndose, todo vibra y es en referencia a esa vibración que se da en cuanto a la creación del concepto. Es decir, un concepto que va a servir hacia futuro, que va a generar diferentes estrategias dentro del proceso de aprendizaje
pero más que todo es un concepto que va vibrando, es decir, que va generando en generación algunos aspectos importantes para poder materializarlos hoy en día en este estudio hermenéutico. Y también, ¿por qué no hablar de la polaridad? ¿Por qué? Porque todo es doble. Si hablo de polaridad, todo es doble. Todo tiene dos polos, ¿no? O todo tiene su par opuesto. Porque los semejantes se pueden presentar frente a los antagónicos. Y todo esto teniendo en cuenta la forma o la manera como esa polaridad viene a desarrollar una conceptualización de que tengo una pareja, de que todo es doble, pero que también tiene otro sentido teniendo en cuenta la forma o la manera como se pueda desarrollar. También un quinto principio es hablar del principio del ritmo, porque además de que todo fluye, pues todo refluye. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, durante el tiempo de los periodos de los diferentes avances, pues también hay retrocesos. Ahora, todo lo que asciende también puede descender, pero todo lo que se mueve es como un péndulo. Todo se mueve teniendo en cuenta hacia dónde va, hacia la derecha o a la izquierda, como el movimiento del péndulo. Todo en referencia al ritmo desde el punto de vista del hermetismo, teniendo en cuenta estos principios hermenéuticos desde la filosofía hermética, pero más que todo en referencia a esos pseudoepigráficos, es decir, a esos textos, a esos escritos religiosos sagrados que podemos encontrar hoy en día, ¿no? Pero no solamente es el ritmo, sino un sexto principio es en referencia a la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque toda causa tiene su efecto, pero todo efecto tiene su causa, es decir, todo sucede de acuerdo a la ley, es decir, la causa y el efecto. ¿Cuál sería la causa en este aspecto? El delito, el efecto, la pena como tal, ¿ya? Entonces, la causa que generó hoy en día, o si lo podemos ver desde teniendo en cuenta el concepto o la sentencia del aborto, la causa es buscar la despenalización del aborto. Y el efecto es a quienes pueden desarrollarse, o el efecto es desde cuándo o hasta qué periodo se pueden desarrollar estas interrupciones de embarazo, es decir, su causa y su efecto. ¿Qué es lo que tiene causa? ¿Qué es lo que tiene efecto? Pero no todo sucede de acuerdo a la ley. Pero también una séptima y última principio de esta escuela del hermetismo tiene que ver con la generación. Es decir, todo tiene su principio masculino, femenino, o todo puede tener una generación, es decir, una manifestación en todos los planos correspondientes. La generación es lo que va llevando a que ese aspecto importante del estudio del hermetismo lleve hoy en día a desarrollar una generación, no solamente en la idea, sino en el mismo pensamiento en cuanto a esta estructuración. Es decir, quedando así un poco claro, pues la historia de lo que es el concepto de lo hermético, es decir, no solamente la enseñanza del oculto a través de una escuela, sino también lo secreto, es decir, como aquello, como se revela en un grupo de miembros militantes a través de diferentes doctrinas, tal como se pretendía en esta escuela. Pero es ahí donde el hermetismo es, por ende, lo que es secreto, es decir, lo que no se puede revelar, lo que es cerrado, lo que es cerrado o que se encierra puntualmente, es decir, lo que no puede acceder hoy en día a lo público, todo lo que puede ser oculto, todo lo que hoy en día puede ser oculto o incluso, ¿no? Incluso lo que está por mágico, lo que se puede generar desde el punto de vista irrazonable, es decir, todo lo que puede ir más allá de lo que es la comprensión simple. Es así como la hermenéutica estudia el significado de cualquier símbolo oculto, y ese símbolo oculto pues está detrás de algo, y principalmente lo que está detrás de algo es la palabra o el intento de minimizar más que todo la enajenación del lenguaje. Si hablamos de algo oculto, podemos hablar desde el punto de vista del ejercicio de la profesión del abogado, pues del secreto profesional. Y si hablamos del secreto profesional, pues podemos abordarlo teniendo en cuenta esas mismas disciplinas que hoy en día vienen a contrarrestar diferentes actuaciones en torno a, a ese secreto, o de cierta manera
a lo que hoy en día se puede desarrollar en torno al ejercicio de la abogacía. Es decir, ese secreto es guardado por parte del abogado de acuerdo a esa forma en que el cliente, de cierta manera, pues le entrega a usted la confianza para poder desarrollar este aspecto importante dentro del ejercicio de la abogacía. Es decir, si hablamos del secreto profesional, estamos hablando de la principal reserva en cuanto al principio de reserva que impone más que todo al abogado de mantener en secreto todo lo que cualquier forma ha llegado a su conocimiento con ocasión del desempeño del cargo. Y eso es lo que generaba puntualmente la escuela del hermetismo, es decir, todo era oculto, pero de cierta manera se podía conocer, pero todo lo que conocías por parte de los diferentes filósofos generaban actuaciones en cuanto al desempeño o al encargo que se le daba en torno a esa situación, ¿no? Es decir, no solamente había una obligación de mantener el secreto profesional, sino que esa obligación puede derivarse más que todo no indirectamente de la voluntad de las partes, sino que le impone a ellas ese aspecto importante y relevante en cuanto a lo secreto, a lo oculto, al hermetismo. Llevaba todo a que todo se mantenía de manera oculta para poder desarrollar en torno a ese aspecto importante en cuanto a la escuela del hermetismo. Una segunda escuela es la escuela de la hermenéutica del espíritu. Y hablar de la escuela de la hermenéutica del espíritu es hablar de esa escuela que surge de la mano de Friedrich Schleiermacher. Cuando Friedrich desarrolla la escuela del espíritu, al ser un filósofo alemán, también era considerado el padre de la hermenéutica actual, aunque en alguna época fue ignorado debido a que se centraba más que todo a compartir el legado o el pensamiento de Hegel. Es decir, él desde el punto de vista de la hermenéutica del espíritu ve en la tarea de la hermenéutica un proceso que va a generar una construcción del espíritu en nuestros antepasados. Es decir, planteaba un círculo hermenéutico y ese círculo hermenéutico tenía un poder que era interpretar los textos. Es decir, lo que generaba puntualmente Friedrich era que postulaba que la correcta interpretación debe tener no solamente una dimensión objetiva, sino que esa dimensión objetiva tenía una relación o estaba relacionada no solamente con la construcción del contexto del autor y otra forma un poco más objetiva y adivinatoria que consistía en trasladar el lugar del autor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que desde el punto de vista de la hermenéutica del espíritu, pues Friedrich, más que todo, hablaba no de un saber teórico, sino de un saber práctico. Y esto es lo que la praxis, lo que la misma técnica, lo que de cierta manera esa buena interpretación de un texto, ya sea hablado o escrito, en el cual usted podía desarrollar. Es decir, abordaba a través de esa escuela del espíritu el concepto de hermenéutica, pero el concepto de hermenéutica teniéndolo como un objetivo. ¿Por qué? Porque el espíritu, a través de la escuela hermenéutica, buscaba entender el discurso, es decir, también como el autor lo ha denominado al momento de escribirlo, como para después generar una mejor interpretación que el autor. Y es algo que nosotros lo vemos paradójicamente cuando, por ejemplo, tomamos un libro y de cierta manera entendemos el discurso que nos trae el autor, pero cuando lo interpretamos de una mejor forma en el cual me puedo desarrollar en cuanto a ese aspecto. Es decir, ese proceso de construcción, ese proceso de poder interpretar los textos, esa dimensión objetiva, esa dimensión en cuanto a la construcción del contexto del autor, pues lleva a esa praxis, a esa técnica. ¿Esa técnica en qué sentido? En el sentido de poder entender el discurso también como el autor, es decir, de acuerdo a lo como el autor lo ha podido manifestar y después poder mejorar lo que el autor
ha podido realizar. Y es ahí donde se encuentra la investigación. Es decir, la hermenéutica del espíritu tiene que ver un gran porcentaje desde el punto de vista de la investigación, porque para lograr esto parte más que todo de esa misma teoría de la comunicación. Es decir, no solamente porque hay un emisor, sino que hay un receptor, ¿no? Y ese emisor y ese receptor pueden estar inmersos en un contexto social. Y al poder estar inmersos en un contexto social, pues también estar inmersos en un contexto un poco más lingüístico de forma común. Es decir, para que el receptor pueda entender al emisor, ¿qué pasa? Ambas partes deben pertenecer a un mismo ámbito, ¿no? Es decir, que puedan tener un mismo concepto cultural, que puedan tener un mismo concepto lingüístico de manera circular, para que se puedan entender entre el uno y entre el otro. Una tercera escuela hermenéutica tiene que ver con la escuela hermenéutica de la historia. Y aquí vemos a Wilhelm Deichler. Wilhelm Deichler, más que todo, era un filósofo alemán que, de cierta manera, dentro de su obra, trataba de fundamentar las ciencias del espíritu, es decir, toma de cierta forma la teoría, la escuela de Friedrich, pero que en ese tiempo ya había sido olvidada para entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Deltley? Lo que hace es escribir una biografía en torno al filósofo alemán, es decir, frente a la biografía de Friedrich. Es decir, podemos estar hablando dentro de esta escuela de la historia en que en su teoría cree que todo lo que cree que toda manifestación espiritual humana y no solo a través de los textos escritos tiene que ser comprendida dentro del contexto histórico de la época, ¿no? Entonces, dése cuenta ese contexto histórico de la época que se viene desarrollando a través de textos escritos y que vienen a comprender hoy en día lo que quiere decir ese texto. Por ejemplo, la Biblia. Entonces, si usted coge la Biblia y empieza a leer la Biblia, pues en la Biblia ves diferentes apartados que te llevan a identificar aspectos que desde el punto de vista histórico puede comprender la situación que sucedió en ese tiempo, teniendo en cuenta la forma, la manera como puedo entender el discurso, cómo a través de esos acontecimientos históricos inmersos en valores desde el punto de vista laico, pues generan hoy en día diferentes formas de comprender y creando una cultura en torno a ese comportamiento, ¿no? Es decir, Deichler hablaba en torno a esta escuela hermenéutica de la historia, pero más que todo a través de dos métodos, ¿no? Dos métodos opuestos entre sí. A ver, no solamente en referencia a la explicación, ya, porque cuando hablo de explicación puede ser propia de las ciencias naturales, sino también de la comprensión. Es decir, explico, pero comprendo. Comprendo en el sentido de que la comprensión es propia de las ciencias del espíritu o de las ciencias humanas. Es decir, aquí lo que Deichler se preguntaba puntualmente es que son posibles las ciencias del espíritu y él lo iba planteando teniendo en cuenta las diferentes ciencias de la naturaleza que venían a explicar lo que el espíritu comprendía, lo que mi espíritu podía comprender. Es decir, al mismo tiempo que postula que todo este gran conocimiento humano pues corresponde a ese espíritu humano, pues implica una relación histórica, es decir, una relación histórica de cómo puede colocarse en la vida psíquica del otro. Por lo que Deichler busca esa gran fundamentación de las ciencias del espíritu en el desarrollo de una crítica histórica. Es decir, ¿qué es lo que buscamos acá con esta escuela? En sus estudios lo que primaba o lo que primaba era acerca de ciertas preguntas de cómo concebir un encadenamiento histórico, es decir, una conexión entre lo que es interno y lo que es la historia. Y es ahí a que esa pregunta propiamente de hermenéutica venía a acercar la manera de cómo interpretar el texto. Y ese encadenamiento histórico en el que viene o que permite que no se vaya a colocar
en la vida cíclica de otro hombre, sino que vaya conociendo por más años en torno a lo que conozco, pero lleva a desarrollar un aspecto extraño que merezca, es decir, un encadenamiento que le permita a las ciencias del espíritu comprender. Y todo esto en torno a la forma o a la manera en que desarrollamos estas escuelas hermenéuticas. Una cuarta escuela hermenéutica es la escuela hermenéutica de la distancia. Y es así donde Paul Ricoeur, quien es el máximo exponente, al ser un filósofo antropólogo francés, y fue conocido más que todo por ese gran intento de combinar no solamente la descripción fenomenológica, sino con la interpretación hermenéutica. Es decir, él también proponía una hermenéutica de la distancia porque hace que surja una interpretación, es decir, y esa interpretación va en torno al hecho de que ese hecho hay una distancia entre el emisor y el texto y otra distancia entre el texto y el receptor. ¿Qué quiere decir en este sentido? La distancia entre el emisor y el texto, es decir, quien lo escribe y quien lo escribe y quien presenta el texto. Y otra distancia entre el texto y el receptor, es decir, cuando voy y lo compro en la librería. No hay una conexión directa con el autor, sino hay una conexión intermedia a través del texto. ¿En qué sentido? Porque es ahí donde esta hermenéutica surge desde una teoría cuyo paradigma principal es el texto. Es decir, nuestro discurso está fijado en la escritura, en lo que viene en el texto. Y al mismo tiempo, este discurso va sufriendo, una vez emitido, un desarraigamiento en la intención del autor. Es decir, porque la obra puede ser independiente con respecto a él. Pero hoy en día, en cuanto a esto, el texto ahora se encuentra desligado del emisor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una realidad en cuanto a la metamorfoseada, pero en la cual el lector toma la obra. Al tomar la obra, ¿qué hace? Pues se introduce en la misma porque va generando no solamente una realidad, sino más que va generando o propone un yo, es decir, un Dasein. Es decir, todo debe ser extraído por el lector a través de la tarea hermenéutica. No hay un proceso de conexión entre el receptor y el emisor, sino el proceso es a través del texto. Y es ahí donde Paul Ricoeur, de cierta manera, hablaba de que interpretar era extraer, es decir, ser en el mundo, de que extraer lo que se halla en el texto y de esta manera proponer o estudiar el problema de la apropiación del texto. Yo me apropio del texto, es decir, de la aplicación del significado del texto que va a cobrar vida más que todo desde el punto de vista del lector. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una reelaboración del contexto por parte del lector, que es uno de los ejes de la teoría de Paul Ricoeur. ¿Ok? Y teniendo en cuenta estas diferentes actuaciones en torno a la hermenéutica, pues podemos hablar también en torno a una quinta escuela para terminar en el día de hoy, teniendo en cuenta la escuela hermenéutica analógica. Y es ahí donde Mauricio Bechot desarrolla la idea de la escuela hermenéutica analógica, pero surge a partir del Congreso, de los diferentes congresos nacionales de filosofía que se venían presentando, ¿no? Es decir, hablar de un tratado de hermenéutica analógica es hablar desde el año 1997 hacia adelante, que fue una gran influencia no solamente de un filósofo argentino como es Enrique Dussel, sino que más que todo llevaba a desarrollar un método analéctico, es decir, para
posteriormente retomar ideas, no solamente desde el punto de vista analógico, sino que Bechot más que todo proponía un proyecto hermenéutico novedoso y esa novedad generaba una originalidad denominada en hermenéutica analógica o también hermenéutica analógica icónica. ¿Qué quiere decir esto? Si hablo de una hermenéutica analógica, me estoy basando en el concepto de la analogía, ¿ya? Y cuando me baso en el ejemplo de la analogía, pues lo voy estructurando como de cierta forma intermedia entre la univocidad y la equivocidad. Ahora bien, si hablo de univocidad, estoy hablando de la identidad en cuanto al significado. Es decir, esa univocidad tiende a la identidad entre el significado y su aplicación. Es decir, puede ser una idea positiva fuerte, pero también puede y fuertemente puede pretender una objetividad. Es decir, si yo hablo en univocidad teniendo en cuenta la identidad entre el significado y la aplicación, entonces yo digo la palabra gato, ¿ya? Y lo relacionamos con un animal, ¿ya? Mientras que la equivocidad es la diferencia, no solamente del significado, sino en la aplicación, ¿no? Es decir, aquí tiende a un aspecto un poco más relativista, pero también desde el punto de vista subjetivista. Es decir, si seguimos desarrollando con la palabra gato, pues, ¿qué hace referencia a un animal? Pero también podemos hablar de que el gato puede ser un instrumento que nos permite alzar un carro para cambiar una llanta o también sobre el nombre o el seudónimo a cierta persona. Dese cuenta que la univocidad es la identidad entre el significado y su aplicación y la equivocidad es la diferencia del significado y su aplicación, ¿no? Y es ahí donde de cierta forma desarrolla puntualmente este concepto de la hermenéutica analógica. ¿Qué más quiere abordar aún más el concepto de la hermenéutica analógica? Trae pues también poder evitar diferentes posturas externas, ¿no? Es decir, o extremas más que todo. ¿Por qué? Porque esas posturas extremas vienen a abrir más que todo el margen de la interpretación. Es decir, no solamente de manera jerarquizada, sino de una manera ordenada, de modo que exista una interpretación teniendo en cuenta lo análogo, pero análogo desde el punto de vista principal de otras interpretaciones que sean análogas secundarias. ¿Por qué? Porque así se va planteando, así se plantea con una postura un poco más moderada, que no solamente va a recuperar la noción aristotélica, sino también puede plantear cómo el interpretar textos permite una postura ni equivocada, es decir, de lo que no es, sino univocista, es decir, de lo que también es prudente en un punto medio, es decir, de lo que es. Lo análogo es lo que se predica o se dice en un conjunto de cosas o en un sentido en parte idéntico y en parte distinto. ¿Por qué? Porque hay un predominio de la diversidad. Y al haber un predominio de la diversidad es idéntico según algo, es decir, según algún respecto, puede ser de diverso modo simple o también puede ser de diverso de por sí y principalmente. ¿Por qué? Porque hay una identidad, hay algo idéntico, hay algo semejante, de modo que puede ser relativo o de manera que puede ser secundaria en ese aspecto. ¿Ok? La idea de esta clase a través de la burla extendida y con este video es poder ustedes desarrollar una interpretación en cuanto a estas 5 escuelas de pensamiento, escuelas hermenéuticas como tal. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a tomar una, la que ustedes vean, la que haya generado una mayor desarrollo en ese aspecto. Vamos a desarrollar una, vamos a desarrollar algunos ejemplos teniendo en cuenta ese aspecto importante de la escuela hermenéutica y esto lo vamos a hacer en grupos
y lo vamos a subir al aula extendida, ¿ok? Les agradezco a ustedes la comprensión, les agradezco a ustedes el estar aquí conectados a esta hora de la clase y sinceramente les deseo que tengan un feliz día. Muchas gracias.